Convicciones. Breves miradas a la verdad. La Cristiada. El 31 de julio de 1926 es el último día anunciado por el gobierno y el episcopado mexicano para mantener el culto católico público. Ante las tensiones que se generan a medida que se aproxima la fecha, los obispos declaran que la Iglesia no puede aceptar un levantamiento armado que pretendiera poner la religión al servicio de un determinado partido político. Pero los obispos se equivocan. El pueblo católico mexicano no se levantaba en favor de un partido político. Se levanta simplemente para defender la religión. Ni el gobierno anticlerical ni la jerarquía eclesiástica ha considerado la posibilidad real de que se produzca un levantamiento armado de grandes dimensiones. En todo caso, para el 31 de julio se esperan pequeños brotes de violencia. Los gobernantes revolucionarios creen que los católicos se reducen a beatas y ancianos. De todas formas, el gobierno da las órdenes oportunas para reprimir cualquier intento de oposición a la supresión del culto. 2 días antes, en Puebla, es fusilado un anciano, José García Farfán, cuyo delito fue poner en su tienda un cartel que rezaba: ¡Viva Cristo Rey! En agosto de 1926, los funcionarios encargados de hacer los inventarios de las iglesias inician su cometido, pero se encuentran con la exasperación de las gentes. En muchos pueblos se organizan peregrinaciones donde se rezan rosarios y se vitorea a Cristo Rey. El tema de conversación habitual es el decreto de supresión de cultos y la posibilidad de coger las armas. En algunos pueblos como Cocula, Jalisco, 100 mujeres custodian permanentemente la iglesia en el interior, y en el exterior 150 hombres esperando la llegada de los funcionarios encargados de cerrar la iglesia. Los choques entre católicos y representantes del gobierno se van sucediendo. De estos choques nace la guerra. El mismo 31 de julio, la fatídica fecha para los católicos, se inicia un motín en Oaxaca. El 2 de agosto se produce otro en Acámbaro. El 3 de agosto se entabla un auténtico combate en Guadalajara, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En cuanto corre el rumor de que el gobierno va a ocupar el santuario, una multitud acude a protegerlo encerrándose dentro. El ejército interviene contra los católicos que acuden con cuchillos y palos a defender su santuario. Tras un día de combates callejeros, el ejército consigue negociar la rendición del santuario. A mediados de agosto es asesinado el cura de Chalchihuites y 3 seglares, provocando estos crímenes levantamientos en Zacatecas. Durante el mes de agosto se producen 6 levantamientos de diferente consideración y suerte. El primero, en Cocula, estalla cuando las mujeres se amotinan contra los funcionarios que van a detener al párroco. El redoble de las campanas hace acudir a varios cientos de personas frente a los que 35 soldados federales nada pueden hacer. El pueblo queda 2 meses sin autoridades gubernamentales y se prepara para el levantamiento cristero. Otros levantamientos son impedidos in extremis con ejecuciones sumarias de los posibles cabecillas. De septiembre a diciembre se van sucediendo alzamientos cada vez más intensos. En Pénjamo, el antiguo alcalde levanta a 1.500 personas de toda edad y sexo, sin más armas que piedras, palos y hondas. Exterminan a Guarnición, pero la presión del ejército federal, que acude rápidamente, les obliga a dispersarse. En casi todas las poblaciones que intentan sublevarse ocurre lo mismo. Un pueblo sin armas ni preparación, solo con su voluntad y su fe, intenta enfrentarse a un ejército regular. Los alzamientos no pueden durar mucho.
pero es un pequeño fuego que se va extendiendo. Los pueblos como Santiago Vallacora, a las puertas de Durango, la población combate igualmente contra la guarnición del ejército, pero ante la llegada de refuerzos gubernamentales, huyen las familias a las montañas, abandonándolo todo. Sin embargo, los partes de las comandancias militares correspondientes a esos meses informan constantemente de que no hay problemas militares en las respectivas zonas. Parece que la guerra cristera ha muerto antes de empezar. Pero con los meses la guerra cambiará de signo. En Durango, la guerra acabará costando al gobierno 5 regimientos y varios generales. Decenas de alzamientos se siguen produciendo en septiembre de 1926. Por fin las partidas cristeras consiguen sus primeras victorias, pero no pueden consumarlas por falta de munición. El gobierno recrudece las represalias y de cara a la opinión pública niega que exista una guerra en estado latente. De hecho, la Unión Popular aún no ha declarado oficialmente la guerra ni ha pasado a la clandestinidad. Sin embargo, los levantamientos se siguen sucediendo y la realidad se impone. De agosto de 1926 a diciembre del mismo año, se contabilizan 64 levantamientos armados, todos ellos espontáneos aislados, careciendo de coordinación, pero el espíritu que los anima es el mismo. Un cristero de Santiago Vallacora, Durango, Francisco Campos, lo refleja en una carta. El 31 de julio de 1926, unos hombres hicieron que Dios, nuestro Señor, se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares de los católicos, pero otros hombres hicieron porque volviera otra vez. Esos hombres no vieron que el gobierno tenía muchísimos soldados, muchísimo armamento, muchísimo dinero para hacerles la guerra. Eso no vieron ellos. Lo que vieron fue defender a su Dios, a su religión, a su madre, que es la Santa Iglesia. Eso es lo que vieron ellos. A esos hombres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, sus esposas y lo que tenían. Se fueron a los campos de batalla a buscar a Dios nuestro Señor. Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que aquellos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México. Los mismos lugares son testigos de que aquellos hombres regaron el suelo con su sangre y, no contentos con eso, dieron sus mismas vidas porque Dios nuestro Señor volviera otra vez. Y viendo Dios nuestro Señor que aquellos hombres de veras lo buscaban, se dignó venir otra vez a sus templos, a sus altares, a los hogares de los católicos, como lo estamos viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que si en lo futuro se llega a ofrecer otra vez, que no olviden el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. Un verdadero espíritu de cruzada anima a aquellos hombres que contra toda esperanza humana fueron a los campos de batalla a buscar a Dios. El 18 de noviembre de 1926, Pío XI publica la encíclica Iniquis Affectique, denunciando los atropellos que sufre la Iglesia mexicana, demostrando su admiración por el pueblo resistente y por aquellos jóvenes que ofrecen sus vidas al grito de ¡Viva Cristo Rey! La presión del pueblo católico es imparable. Una guerra en toda regla se avecina. De los 118 municipios del estado de Jalisco, 20 se han levantado en armas en los primeros meses. La Liga pasa por fin la consigna. Es lo único que hace prácticamente durante toda la guerra, de iniciar un levantamiento armado generalizado para el 1 de enero de 1927. Mientras, el gobierno comete un error estratégico.
empieza a detener sacerdotes sospechosos de apoyar los levantamientos. Desarma a las milicias de defensa, cuerpos de autodefensa organizado por los pueblos. Requisa armas y caballos a la población e impone guarniciones militares en los pueblos. Estas medidas son tomadas por el pueblo como un ataque a su propia integridad y dignidad. Así, los que aún dudaban acababan por convencerse de la necesidad de sumarse al alzamiento cristero. En los primeros días de enero de 1927, toda la zona controlada por la Unión Popular, o sea, el estado de Jalisco y estados limítrofes, se subleva en armas. Sería interminable describir los innumerables levantamientos que se siguen en cientos de poblaciones en todos los estados mexicanos. Estos levantamientos se traducen en grupos de 50, 100, 200, 300 hombres con pocas armas, pero todos ellos dispuestos a morir por su fe. En algunos lugares, las gentes abandonan los pueblos precipitadamente. En otros, se realizan reuniones secretas y se decide por unanimidad emprender la guerra. En todas partes aparecen líderes naturales, hombres honrados de reconocido prestigio, que encabezan a los alzados. Entre ellos destacan numerosos rancheros de las regiones campesinas de México. Meses después de los primeros levantamientos, se van configurando guerrillas regulares. Los hombres se van pertrechando y la disciplina aumenta. De los levantamientos populares se pasa a configurar un embrionario ejército. A finales de 1927 llegan a ser 20.000 los cristeros en armas, dominando estados enteros de México. El ejército federal se ve impotente para reducir este ejército de soldados de Cristo Rey. El gran apoyo popular impide que las operaciones del ejército sean efectivas. Los cristeros, protegidos e informados por los paisanos de los pueblos, consiguen desarrollar una eficaz táctica de guerrillas. El ejército federal está compuesto en 1927 por 79.756 hombres, sin contar las milicias agraristas, que son armados para combatir a los cristeros y que en su mejor momento cuentan con 18.200 hombres. Además, el gobierno cuenta con 5.000 hombres de tropas de los estados y 3.700 policías rurales. Por si fuera poco, desde Estados Unidos se apoya al gobierno mexicano con agregados militares y la provisión al ejército federal de batallones y material bélico. El ejército federal cuenta con el presupuesto del Estado que le dedica sus mejores partidas. Cuenta con fábricas de armamento, con 14.000 oficiales, asesores norteamericanos, artillería y aviación. La aviación causa miedo iniciales en los campesinos cristeros que nunca han visto un avión, pero es ineficaz en las misiones de reconocimiento y bombardeo de posiciones cristeras. En estas operaciones se llegan a utilizar hasta 57 aviones. La infantería fue también ineficaz y solo sirvió para defender las guarniciones o para proteger las líneas férreas. En cuanto a la caballería del ejército gubernamental, es claramente inferior a la cristera, que se caracteriza por sus hábiles jinetes, capaces de hacer rapidísimos movimientos y muy buenos conocedores del terreno. Asesorado por los norteamericanos, el ejército federal utiliza la táctica de las concentraciones, utilizada por Weyler en Cuba. Es una táctica tan sencilla como cruel. Se marca un perímetro y se señalan varias poblaciones para que se evacúe toda la población de la zona. Se concentran soldados que roban todo el grano y el ganado. El ganado que no se puede transportar es ametrallado. Táctica, en fin, de tierra quemada. El que es encontrado en el perímetro señalado es fusilado sin contemplaciones. Como característica a señalar en esta guerra, decir que el ejército federal no hace prisioneros, interroga y después fusila, degüella o ahorca a los cristeros.
La guerra cristera se presenta como una guerra de desgaste, donde ninguno de los bandos contendientes parece capaz de someter al otro. El ejército federal cuenta con medios, pero no tiene el apoyo popular ni espíritu de combate. Los cristeros, por su parte, cuentan con el apoyo popular, luchan por un ideal, pero les falta capacidad de vertebrar un ejército regular. Un agregado militar norteamericano señala la ausencia de un jefe supremo entre los cristeros como factor de su posible derrota. Providencialmente, la Liga, abandonando la esperanza de poder dirigir el movimiento cristero al que considera indómito, busca nombrar un jefe militar obedeciendo a la Liga y con suficiente experiencia militar para mantener el movimiento armado. La persona escogida es el general Enrique Gorostieta, un antiguo héroe militar mexicano. El futuro caudillo de los cristeros es un antiguo liberal, agnóstico y cansado de sus antiguos compañeros revolucionarios. Se ha pasado a la vida civil, pero esta le aburre. Por fin, ante las insistentes propuestas, decide venderse a la Liga como general mercenario. Dinero, resentimiento hacia sus antiguos compañeros generales y diversión son sus motivaciones iniciales. Sin embargo, la convivencia con los cristeros le lleva a la conversión y a la admiración por la causa por la que combaten. Frente a la incomprensión de los pueblos católicos y de los dirigentes burgueses de la Liga, Gorostieta es el único que realmente consigue contener a los cristeros, reconociéndoles como los mejores soldados que nunca había tenido. Esta causa es santa, afirmaba, y con esos defensores es imposible que se pierda. Claro síntoma de la descoordinación total entre la Liga y los cristeros es que Gorostieta tarda más de 2 meses, una vez nombrado, en encontrar a los primeros cristeros. Tras hacerse con el mando, superando las primeras reticencias, inicia una impresionante labor de organización, coordinación, abastecimiento e instrucción en la guerra de guerrillas. Su labor no es estéril y pronto da frutos. En pocos meses, 6 estados son totalmente cristeros: Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y Guanajuato. Gorostieta se convierte en jefe supremo de la insurrección y, poco a poco, se independiza de la ineficaz dirección de la Liga. A principios de marzo de 1927, los generales revolucionarios Manso y Escobar se rebelan contra el gobierno de Calles y Portes Gil. Los enfrentamientos entre generales revolucionarios son aprovechados por los cristeros, que inician una gran ofensiva en todo el oeste mexicano. Por primera vez, el secretario de Defensa, Joaquín Amaro, reconoce oficialmente la magnitud del conflicto y la necesidad de llegar a un acuerdo con la jerarquía eclesiástica. La situación para los federales empieza a ser preocupante. Las victorias se sacuden en las filas cristeras. Se llegan a contabilizar más de 50.000 cristeros, esta vez organizados, recorriendo el país. La caballería cristera puede entrar en prácticamente todas las pequeñas poblaciones mexicanas donde se celebran misas de acción de gracias y se restaura temporalmente el culto. El ejército federal poco a poco se retira, dejando zonas enteras en manos del gobierno provisional de los cristeros, que las más de las veces es ejemplar. Los agraristas abandonan las armas y los campos. Solo las grandes ciudades y las vías férreas quedan en manos de los federales. Los cristeros se especializan en los sabotajes y asaltos a trenes, de tal forma que el ejército federal se queda prácticamente bloqueado. Las deserciones en el ejército federal empiezan a ser frecuentes, contabilizándose más de 28.000 en 1928. En un intento desesperado, el ejército revolucionario concentra todas sus fuerzas en Guadalajara para evitar que una importante ciudad caiga en manos cristeras.
es un último intento de acabar con los cristeros. Se concentran más de 35.000 soldados, pero todo es inútil. El gobierno ya no se puede pagar a los soldados, ni siquiera a los funcionarios. El resto de México queda a merced de los innumerables levantamientos cristeros. El fin del conflicto parece que es cuestión de pocos meses. El gobierno, desesperado, inicia un proceso de aproximación a la Iglesia y negocia los llamados arreglos con el fin de evitar la derrota. La única forma de impedir el triunfo de la contrarrevolución es consensuar con las autoridades eclesiales la reapertura del culto católico. En el fondo se trata de una táctica para desarticular el movimiento cristero. Según los arreglos, las leyes anticlericales quedan sin aplicación, pero no se derogan. A cambio, se exige a los prelados que hagan un llamamiento a los cristeros para que abandonen las armas. Los jefes cristeros intuyen una traición. Aquellos que desprecian a los cristeros, los revolucionarios, ciertos prelados y dirigentes católicos de las ciudades han negociado, sin contar con ello, el fin de la cristiada. Todos los cristeros tienen la terrible sensación de que tantos sufrimientos no han servido para nada. Se reabrirán temporalmente las iglesias, pero se pierde la oportunidad de acabar para siempre con la revolución en México. Convicciones. Breves miradas a la verdad.